Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yaret y hoy vamos a resolver un ejercicio de bioseparaciones fluido-fluido de destilación fraccionada por el método de McKeever-Thiele. Este es un método matemático gráfico que nos va a ayudar a determinar el número de platos teóricos necesarios para la separación de una mezcla binaria de A y B. El problema dice así: se desea fraccionar una alimentación de líquido saturado de 200 mol por hora al punto de ebullición que contiene 42% mol de heptano y 58% mol de tilbenceno a 101.32 kilopascales para obtener un destilado con 97% mol de heptano y un residuo que contenga 1.1% mol de heptano. La relación de reflujo es de 2.51. Calcule los moles por hora de destilado, mol por hora de residuo, el número teórico de platos y el número de platos de alimentación, así como la temperatura de alimentación. Y nos dan una tabla donde se muestran los datos de equilibrio a 101.32 kilopascales de presión para la fracción de mol de N-heptano. Primero vamos a calcular los moles por hora del destilado y del residuo. Para esto vamos a elaborar un diagrama en donde coloquemos todos los datos que ya nos da el problema, que van a ser F, que es la corriente de alimentación, que son 200 mol por hora, la fracción del heptano, porque es el componente más volátil, que es 0.42, XD, que es la fracción en el destilado, que es 0.97, y XR, que es la fracción del residuo, que es 0.011. Ok, entonces vamos a empezar colocando el balance global, que sería F es igual a D más R, que es la corriente de alimentación es igual a la corriente del destilado más la corriente del residuo. Vamos a despejar D para que nos quede D es igual a F menos R. Después vamos a elaborar un balance para el heptano. Entonces nos va a quedar F por XF es igual a D por XD más R por XR. Vamos a sustituir el valor de D y después vamos a colocar todos los datos que ya tenemos para encontrar R. A mí me dio una R de 114.70 mol por hora, que sería la corriente del residuo, y para calcular la corriente del destilado vamos a sustituir F, que en este caso serían 200 mol por hora, menos R, y a mí me dio 85.3 mol por hora. Entonces ya tenemos las corrientes del residuo y del destilado. Ahora, para calcular el número de platos, nos vamos a ir a GeoGebra y vamos a abrir una hoja de cálculo. En esta hoja de cálculo vamos a agregar los valores de X y Y. Vamos a seleccionar estos valores y le vamos a decir a GeoGebra que nos añada una lista de puntos. Una vez que ya nos añadió esta lista de puntos, nos vamos a ir a la opción de segmento y vamos a unir todos los puntos. De esta manera vamos a obtener nuestra curva de equilibrio líquido-vapor. Yo aquí ya le cambié de color y le quité todas las etiquetas. Vamos a agregar una línea de referencia que va a estar determinada por la ecuación y igual a x. Esto va a representar una volatilidad relativa de 1. Le vamos a decir a GeoGebra que nos añada una ecuación que sea y igual a x, que vaya de 0 a 1. Después vamos a ubicar los puntos de alimentación, destilado y residuo. En este caso serán los puntos que tenemos marcados como N, L y M. Una vez que ya ubicamos estos puntos, vamos a agregar un segmento que vaya desde los puntos XD, XF y XR hasta que toque con la línea de referencia. Ahora vamos a ubicar nuestra recta Q. La literatura nos dice que cuando es un líquido saturado, Q es igual a 1. Entonces va a tener un ángulo de 90 grados. Esta recta Q va a ir desde el punto donde se intersecta la línea de referencia y la línea que describe las condiciones de alimentación hasta donde toque con la curva de equilibrio líquido-vapor. Ahora vamos a ubicar la recta de enriquecimiento, también llamada LOC, que es la línea de operación del sector de enriquecimiento y está dada por la ecuación y igual a r entre r más 1 por x más xd entre r más 1, donde r es la relación de reflujo, que es 2.5,
y XD es la fracción del destilado, que es 0.97. Le vamos a decir a GeoGebra que nos añada esta ecuación. Una vez que ya sustituimos los valores, vamos a tener que Y es igual a 2.5 entre 2.5 más 1 por X más 0.97 entre 2.5 más 1. Le vamos a decir a GeoGebra que nos ubique el punto de intersección entre la recta Q y la recta LOC. A mí me dio un valor de 0.42, 0.58. Y enseguida vamos a acotar esta recta Q hasta ese punto de intersección. Después vamos a añadirle límites a LOC, que va a ir desde 0.42, que es el punto que encontramos que intersectaba esta línea LOC con la recta Q, hasta la línea que describe las condiciones de alimentación y corta con la línea de referencia. En este caso encontramos un punto que es n igual a 0.97, 0.97. Entonces le vamos a decir a GeoGebra que los límites van a ir en x de 0.42 a 0.97. Para ubicar la recta de agotamiento, también conocida como losa, la línea de operación del sector de agotamiento, vamos a trazar un segmento que vaya desde el punto I hasta el punto M. Este punto M es la intersección entre la línea de referencia y la línea que describe el comportamiento del residuo. Ok, entonces ya ubicamos nuestra recta Q, LOC y losa. Ahora vamos a calcular el número teórico de platos. Para esto, vamos a trazar un segmento que vaya desde el punto N, toque la curva de equilibrio, y una vez que toque esa curva de equilibrio, lo vamos a bajar hasta que toque la recta LOC. Y vamos a continuar trazando estos segmentos por encima de la recta LOC y losa. Vamos a seguir dibujando las etapas hasta que nuestro punto XR, que es la fracción que nosotros queremos en el residuo, caiga dentro de una etapa. Para este ejercicio encontramos 12 platos teóricos y en el plato número 6 es donde va a entrar la línea que describe la alimentación. Para conocer la temperatura de alimentación, vamos a graficar nuestros puntos de rocío y de burbuja. En el eje de las X vamos a tener los valores de la fracción mol de líquido y vapor del heptano y en el eje de las Y vamos a tener la temperatura. Ahora en GeoGebra vamos a ubicar nuestro punto XF, que es la fracción de la alimentación, que es 0.42 de heptano. Lo vamos a llevar hasta la curva que describe los puntos de burbuja y de esta manera vamos a encontrar, intersectándolo con el eje Y, la temperatura de la alimentación, que son 113.5. Nos vamos a ir a GeoGebra y vamos a graficar estos puntos de burbuja y de rocío y vamos a ubicar nuestro punto XF, que es la composición del heptano en la alimentación, que es 0.42. La vamos a llevar hasta donde intersecte con la curva de burbuja, porque vamos a estar del lado del líquido, ya que nos dice que es un líquido saturado. Y lo vamos a intersectar con el eje Y para conocer la temperatura de alimentación. En este caso a mí me dio de 113.15 grados centígrados. Y con esto terminaríamos el ejercicio porque ya calculamos los moles del residuo y del destilado, el número de platos teóricos y la temperatura de alimentación. Espero que les ayude de mucho este ejercicio y no olviden darle like.